estimadas autoridades, delegada del Gobierno, vicepresidenta del Gobierno, presidente de la Cámara de Comercio, en fin, directora de la Cámara, en fin, muchísimas gracias por venir a todos, ¿de acuerdo? Directora General de Economía, en fin, y bueno, y todos los demás. Aquí tengo a la señora Jasso, que es la dueña de aquí del tema, y que le agradezco también la acogida que siempre nos da Civicán, y también a Moncho, que se esmera mucho. En primer lugar, doy la bienvenida a la par que agradezco el enorme esfuerzo de venir a Pamplona en coche y volverse a Madrid por el mismo medio tras la conferencia que ha hecho Jaime. También decirle que está entre amigos porque sabemos que comparte la misión de nuestro Cintán Civismo. Desde nuestro catalizador de ideas y acción queremos transformar el perfectible estado de bienestar que piensa por nosotros y nos concede aquello que cree que necesitamos en una sociedad civil participativa. Hoy, un Estado benefactor, a mí me suele gustar llamarlo nodriza, que pretenda resolver los problemas vitales de la gente desde arriba resulta anticuado. Hoy las respuestas eficientes y satisfactorias a nuestros retos y el progreso en una sociedad cada vez más diversa solo pueden ser alcanzados por los propios ciudadanos desde abajo y sin intermediarios a partir de sus condiciones y proyectos de vida cada vez más diferentes. Hacerlo posible es nuestro gran desafío. Nos gustaría transformar el Estado benefactor del pasado en un Estado posibilitador, cuyo norte sea ampliar la libertad de los ciudadanos, no sustituirlos. Debemos salir de la dicotomía Estado-mercado y redescubrir la sociedad civil con mayúsculas, convirtiéndola en el verdadero fin tanto del Estado como del mercado. Por ello, me alegra inaugurar este nuevo curso de conferencias, componentes del nivel de don Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y técnico comercial del Estado. Don Jaime ha sido economista del Servicio de Estudios del Banco de España, subdirector general de Deuda Pública, asesor económico del presidente de Gobierno, consultor del Banco Mundial, de la Comisión Europea y la OCDE. También fue secretario general del Cintán FAES y profesor de Política Económica en varias universidades. Forma parte del Consejo Académico del Cintán Heritage Foundation para la elaboración del Índice de Libertad Económica, que es un famoso libro de la libertad económica en el mundo, ¿no? Pero la cualidad que más me ha impresionado de don Jaime García Legaz es que, siendo el primer responsable del mayor éxito del Gobierno, el gigantesco crecimiento de las exportaciones, haya tenido la grandeza de no ponerse medallas, manteniéndose en un plano discreto y dejando que el mérito se lo adjudique el presidente del Gobierno. Jaime, admiro tu sencillez y, sobre todo, que pudiendo vivir de una oposición de élite como técnico comercial del Estado y economista del Estado, hayas tenido la generosidad de perder dinero y tranquilidad y dedicarte al servicio de los ciudadanos. Tu talento basta para invitarte y tenerte aquí, pero la más rabiosa actualidad también manda. Me refiero a tu anteproyecto de ley de garantía de unidad de mercado que tanto ahorro de dinero y burocracia va a suponer para la actividad económica y empresarial y también al reto de las exportaciones. Muchísimas gracias por venir. Y luego un detalle técnico, por favor, que apaguen los teléfonos móviles, que aunque estén en silencio interfieren en la megafonía, y también que sepan que las preguntas las pueden ir haciendo a lo largo de, mediante un papelito escrito, una tarjeta que pasará nuestra secretaria para que las recojan antes de la conferencia, porque las preguntas se dan, como siempre, por escrito. Y así van las cosas mucho más rápidas. Muchísimas gracias, y con esta pequeña presentación, inferior de lo que se merece porque el currículum es un tocho, cedo la palabra a don Jaime García Legaz y pido un aplauso para él. No, desde aquí vas cómodo, ¿no? Yo creo, vas cómodo. Tenías que haberte puesto aquí. Pues muy buenas tardes a todos. Ponte aquí, no, que estoy perfecto. Es que estás más centrado. Muy buenas tardes a todos, señora vicepresidenta y consejera de Hacienda, delegada del Gobierno, presidente de la Cámara de Comercio, directora general de Economía, autoridades. En primer lugar, quiero agradecer a Julio Pomés, que es además un buen amigo desde hace mucho tiempo, su invitación a participar en este acto. Me invitó hace ya algunos meses a venir aquí a Pamplona. Hemos conseguido encontrar el hueco dentro de, sobre todo, la agenda de viajes internacionales, que no es sencilla, en la Secretaría de Estado de Comercio, pero estoy aquí con mucho gusto para abordar un tema que creo que es muy importante en la agenda de política económica del Gobierno de España, pero que sobre todo es importante para la competitividad de la empresa española y para crear puestos de trabajo, que es al final el gran objetivo nacional. España es ahora mismo una economía que está comenzando a crecer, una economía que tiene un futuro bastante más brillante de lo que algunos piensan por ahí fuera,
que va probablemente a sorprender a muchos en los próximos años en cuanto a capacidad de crecimiento y de éxito económico, aunque estemos todavía en una situación muy difícil, pero que para lograr todos esos éxitos necesita poner en marcha un programa profundo de reformas estructurales. España tenía una economía completamente anquilosada, una economía que había perdido competitividad raudales durante los años del crecimiento económico, una economía incapaz de atraer inversión extranjera por la pérdida de competitividad que había sufrido España, una economía muy poco atractiva por el mercado de trabajo tan rígido que teníamos y una economía con un sistema financiero prácticamente incapaz de suministrar crédito a nuestras empresas. La economía española, en un periodo de tiempo relativamente corto, en 1 año y medio, ha puesto en marcha una serie de reformas que en muchos países ha llevado casi una década a poner en marcha y en otros países ni siquiera han sido capaces de completar. Y esto ha sido una tarea dura, difícil, con sacrificios muy importantes para todos los españoles, pero que está empezando ya a dar sus frutos. En pocos días tendremos ya las cifras oficiales de crecimiento del tercer trimestre y estoy convencido de que vamos a ver ya crecimiento positivo en estadísticas oficiales. Es decir, podremos decir que la economía española está creciendo ya oficialmente y la economía española, por tanto, ha dejado ya la recesión económica. De ahí a la creación de empleo, pues nos llevará un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, pero la economía española va a empezar ya a crear empleo a partir del año que viene. Y, por tanto, podremos decir en pocos meses que la crisis comienza a ser una pesadilla que ha durado mucho tiempo, muchos años, pero que hemos dejado atrás, ¿no? Yo en el día de hoy voy a abordar un problema importante de la economía española, mucho más importante de lo que a veces nos pensamos. Aparte de presidir el ICEX y llevar la Secretaría de Estado de Comercio, pues me ocupo también de la política de atracción de inversiones extranjeras a España. Me reúno casi semanalmente con empresarios que vienen de fuera de España, con empresarios que están aquí, grandes empresas que están aquí y que me dicen lo que tenemos que hacer o que conviene hacer para seguir con sus inversiones aquí, para aumentar sus inversiones en España o a los que vienen para implantar aquí, no en otros países de Europa, sus inversiones. Y uno de los problemas que recurrentemente las grandes empresas extranjeras nos ponen encima de la mesa es la fragmentación del mercado español. España, desgraciadamente, en muchos ámbitos no es un mercado integrado. Algo paradójico porque formamos parte de la Unión Europea. La Unión Europea se supone que se sustenta sobre 4 libertades fundamentales, de libertad de movimiento de mercancías, de bienes, de personas, bienes, servicios, y sin embargo, lamentablemente, dentro de España todavía hay dificultades para que los productos circulen libremente o para que los servicios se comercialicen libremente. Y lo que voy a abordar en los minutos que siguen es por qué ha surgido este problema y, sobre todo, lo que estamos poniendo en marcha para resolver este problema. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que se está tramitando ya en el Congreso de los Diputados, es una de las grandes reformas estructurales de la economía española. Comienzo por destacar la realidad de la fragmentación del mercado nacional. Es decir, en distintas comunidades autónomas podemos observar que una empresa para operar tiene que cumplir normas diferentes. Como consecuencia de la aprobación de leyes autonómicas, decretos autonómicos o normas de rango inferior, nos encontramos con que un operador económico necesita recurrir a los servicios jurídicos de un despacho en una determinada comunidad autónoma para que le informe sobre los requisitos que tiene que cumplir en esa comunidad autónoma, que son distintos de la comunidad autónoma de al lado, que a su vez son distintos de la comunidad autónoma de un poco más allá. Necesita pedir licencias, procesos de autorización, para poder operar en un mercado distinto de aquel en el que ya está operando. Es decir, podemos llegar a la paradoja de que una empresa que quiera operar en toda España necesite solicitar 17 permisos distintos sometidos a 17 legislaciones distintas. Todo eso supone un coste económico muy importante que otros países no tienen y que, por tanto, coloca a España en una situación de desventaja. Cuando una empresa necesita operar en Francia, le vale con una licencia, no necesita 17.
Si necesita operar en España, necesitará 17 licencias. Cuando una multinacional o una empresa que está pensando en dónde invertir valora todos sus costes, esta es una variable fundamental. Junto a la fragmentación del mercado español como consecuencia de la división legislativa en 17 submercados, hay otro problema sobrevenido que a veces se mezcla con el problema de la fragmentación del mercado español, pero que es distinto, que es la sobreabundancia normativa, la inflación de regulación, la inflación normativa que tiene España y que ha llevado a que desde 1978 a 2011, entre el Estado y las comunidades autónomas, quito ahora a las corporaciones locales, se hayan publicado en España más de 100.000 disposiciones normativas. Esto, en términos de boletines oficiales de comunidades autónomas y boletines oficiales del Estado, se traduce en varios almacenes llenos de normas que las compañías están obligadas a cumplir. Es decir, tenemos un marco demasiado complejo como consecuencia de la proliferación de normas contradictorias entre sí y además normas que dan lugar a la inseguridad jurídica de los operadores. Es decir, cuando se producen demasiadas normas, enseguida surge el problema de qué norma es la aplicable cuando entran además en contradicción las normas de unas comunidades autónomas con las normas del Estado y se puede interpretar que existe dudas sobre cómo cumplir esa norma. ¿En qué se traduce eso en términos económicos? Para los economistas, en fin, que al final nos gusta traducir el derecho en economía, pues surge el primer problema, que es el del desincentivo a la inversión. Cuando una empresa está buscando dónde establecerse en Europa, mide todas esas variables y cuando se da cuenta de que en un país afronta todo este coste normativo y esa inseguridad jurídica, las dos variables, y en otro país no tiene ese problema, evidentemente el incentivo para elegir el país con menos inflación normativa, con más seguridad jurídica y con un mercado integrado es mucho mayor. En tercer lugar, es un problema asociado a este, y es que en términos económicos no es lo mismo 17 mercados pequeños que un mercado grande. En este caso, no podemos sumar y pretender que el mercado es el mismo. En economía hay un concepto muy elemental que es el de las economías de escala, y es que cuando tienes un mercado de 48 millones integrado, es un mercado mucho más atractivo que tener un mercado de 48 dividido en 17. Tener que producir 17 modelos de taxis diferentes, 17 modelos de ascensores diferentes o 17 modelos de muchos otros productos diferentes es mucho menos atractivo para una empresa que poder producir para el mercado en su conjunto. Y evidentemente eso es un lastre también de competitividad, porque la empresa que produce para el mercado español normalmente está también pensando en producir para el mercado internacional, si estamos hablando de empresas de una cierta dimensión. Si yo produzco para 48 millones y además ese mismo producto me vale para el resto, estoy produciendo a un coste unitario mucho más bajo que si tengo que producir para cada una de las comunidades autónomas por separado y además me tengo que plantear abastecer el mercado internacional. Por tanto, acometer la reforma estructural de la recuperación del mercado español es simplemente una tarea fundamental si queremos devolverle a España competitividad suficiente y atractivo suficiente en términos de atracción de inversión extranjera. Y eso es lo que hemos querido afrontar con una ley que, insisto, está ya en marcha en su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Elaboramos una ley, que es la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que ha llevado casi un año tramitar porque es una ley técnicamente compleja, pero al mismo tiempo una ley muy sólida y, desde luego, constitucionalmente irrebatible. Teníamos dos opciones de diseño legislativo. Uno era básicamente un modelo, entre comillas, de armonización, un modelo que, entre comillas, devolviera al Estado capacidad normativa y que permitiera, con un enfoque más centralista o más uniformador, establecer para toda España determinadas reglas a las que todo el mundo se pudiera acoger. Era un camino quizás más sencillo de explicar, pero también, digamos, con más aristas jurídicas, que acabó decantando el debate sobre el modelo jurídico hacia un modelo que conocemos muy bien en la Unión Europea, que ha sido finalmente el elegido, y que es un modelo
imposible de atacar desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico-constitucional. El modelo que hemos elegido es el mismo modelo que rige en la Unión Europea, que es el principio de licencia única, o principio que se traduce en que aquella empresa que produce cumpliendo las normas en una comunidad autónoma se puede acoger a esa norma para poder hacer circular sus productos en toda España con libertad. Es decir, que si yo produzco en la comunidad autónoma A y cumplo las normas de la comunidad autónoma A, ese producto puede circular libremente por las 17 comunidades autónomas. De la misma forma que un vehículo producido en Holanda puede circular libremente por toda la Unión Europea, o un producto fabricado en Cataluña puede circular libremente por el resto de la Unión Europea. Este argumento es un argumento que además desmonta cualquier acusación de centralismo respecto a esta ley. Si esta ley es algo, es una ley profundamente autonomista, porque lo que hace es depositar en las comunidades autónomas toda la confianza. Y el Estado le dice a las comunidades autónomas: me fío hasta tal punto de ustedes que lo que haga una comunidad autónoma, entre comillas, va a misa. Cualquier producto que cumpla las normas de una comunidad autónoma me vale para toda España. Nadie podrá, por tanto, acusar al Gobierno central de imponer normas armonizadoras o normas recentralizadoras, porque en ningún caso se transfieren competencias al Gobierno de España. Ese es el modelo que hemos adoptado. Es un modelo, además, que las empresas entienden bien, porque están acostumbradas a operar en Europa. Esta era una demanda que hemos recibido de todas las asociaciones empresariales desde hace mucho tiempo. En la primera reunión que yo tuve con la COE, lo primero que me pidieron es que pusiéramos en marcha una ley que recuperara la unidad de mercado. También nos lo han solicitado las cámaras de comercio, nos lo han solicitado, como decía antes, muchísimas multinacionales, y nos lo han pedido los organismos internacionales más importantes. Esto es algo que aparece en los informes de la Comisión Europea continuamente, los informes del Fondo Monetario Internacional, los informes de la OCDE. En todos los informes de los últimos años a España se le pedía que hiciera una ley que recuperara el mercado español, y es exactamente lo que estamos haciendo. Esta ley, que se llama de garantía de unidad de mercado, es una ley que tiene un sustento constitucional muy sólido. El principio de unidad del mercado español está recogido literalmente en la Constitución española. Es decir, no hay ninguna norma que pueda aprobarse en España que se pueda traducir en una vulneración de la unidad del mercado español. Por tanto, es muy clara la Constitución a la hora de recoger el principio de unidad del mercado nacional. En segundo lugar, la confianza en las comunidades autónomas está muy fundada. ¿Por qué? Hay una crítica que algunos han pretendido construir en torno a esta ley, que es pretender decir que es una ley que llevará a un proceso de desregulación que acabará desprotegiendo a los ciudadanos, porque algunas comunidades autónomas aprobarán normas con el fin de atraer empresas y no se protegerá suficientemente a los ciudadanos. Eso es desconfiar de raíz en la propia responsabilidad de las comunidades autónomas. A los primeros ciudadanos a los que protegerá una comunidad autónoma será a los suyos. No me imagino que a ninguna comunidad autónoma legislando de forma tan laxa que eso ponga en peligro la salud de los ciudadanos de su propia comunidad autónoma con el objetivo, entre comillas, de atraer empresas. Esa irresponsabilidad que yo no veo en ninguna comunidad autónoma es lo que es el argumento en el que se basan aquellos que han criticado esta ley, sobre todo desde algunas comunidades autónomas en España. Voy a poner algunos ejemplos de hasta qué punto ha llegado la ruptura de la unidad de mercado para ser conscientes de hasta qué punto es ridícula la situación que vivimos en estos momentos. Un ejemplo es el de los desfibriladores. Un desfibrilador, en principio, el sentido común le dice que debería poder funcionar de la misma forma en cualquier punto de España. Pues no es así. Al parecer, los infartos van cambiando de naturaleza en función de la comunidad autónoma
en la que se va instalando el desfibrilador, a juicio de algunas comunidades autónomas. Bueno, pues las normas sobre utilización de desfibriladores son distintas y se pueden utilizar o no los desfibriladores en unas condiciones o no según la comunidad autónoma en la que esté instalado el mismo desfibrilador. Hay, por ejemplo, productos alimentarios que tienen que incluir especificaciones distintas en cuanto al contenido de azúcar, de sal o de grasas en función de la comunidad autónoma donde se comercialicen. El agua mineral no se puede comercializar de la misma forma en distintas comunidades autónomas. Requiere también etiquetados distintos, especificaciones distintas en distintos puntos de España. Esto, cuando se explica por ahí fuera, la gente no se lo cree, pero es literalmente así. Imaginemos una empresa que quiere, que se dedica básicamente a construir colegios, centros educativos en distintos puntos de España. Bueno, pues en muchas comunidades autónomas se pide tener ubicación física y un local en la comunidad autónoma para poder optar a construir en esa comunidad autónoma, como si tener un local en una calle de cualquier ciudad de esa comunidad autónoma aportara algún tipo de garantía o algún tipo de seguridad respecto a la obra que se quiere realizar. Hoy, por ejemplo, un fontanero que quiere ejercer su profesión en distintas comunidades autónomas no lo puede hacer. Necesitará inscribirse en el registro de la comunidad de destino y obtener un certificado de cualificación profesional en cada una de las comunidades autónomas. Es decir, un buen fontanero que hace bien su trabajo en una comunidad autónoma no puede ejercer su profesión en otra comunidad autónoma. En definitiva, lo que vemos es que una misma actividad que puede estar realizándose con perfecta garantía y con todos los requisitos de cualificación profesional en una comunidad autónoma, no se puede desarrollar en otras comunidades autónomas. Otro ejemplo que podría citar es el ejemplo de los taxis. Ya en este extremo se llega al punto de que no solamente es necesario distintos modelos de taxi por comunidad autónoma, sino que dentro de una misma comunidad autónoma las ciudades exigen distintas cualificaciones técnicas y especificaciones técnicas para los distintos taxis. Es decir, podemos llegar al extremo en que necesitemos centenares de modelos distintos del mismo taxi para poder circular en España. Bueno, todo esto tiene un coste y es un coste muy sustancial para la economía española, y lo que vamos a hacer con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado es justamente garantizar que el mercado español se recupera. La estructura de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado es una estructura muy sencilla. Establece una serie de principios que se deberán cumplir en toda España y obliga básicamente a las comunidades autónomas a cumplir esos principios. Y además de eso, tiene una serie de mecanismos de garantía para garantizar que cualquier empresa que vea vulnerada sus derechos a disfrutar de un mercado único pueda ejercerlos y se pueda obligar básicamente a la comunidad autónoma a modificar las normas y cumplir con la garantía de unidad de mercado. Hay algunas excepciones. No pretendemos que la garantía de unidad de mercado llegue a todos los lugares. Hay algunas excepciones dentro de la ley que se han recogido precisamente porque entendemos que debe haber capacidad de las comunidades autónomas para actuar en determinados lugares. Y también porque hay determinados productos cuya libertad de circulación también está sometida a restricciones. Por ejemplo, productos explosivos, mercancías peligrosas, o también autorizaciones vinculadas a la instalación o a infraestructuras físicas u ocupación de dominio público. En estos casos parece razonable que cuando estamos hablando de mercancías que requieren un control muy especial, pues se pueda permitir que las comunidades autónomas ejerzan ese control diferencial. Un elemento adicional de la Ley de Garantía del Mercado tiene también un alcance que a Julio, como buen liberal, también le gustará, que es un componente de eliminación de requisitos de autorización en cualquier ámbito de actividad económica previsto en la ley. Es decir, en la ley hemos incorporado un precepto que dice que, con carácter general, no se podrán pedir autorizaciones para ejercer la actividad económica. Es decir,
La idea es que la actividad económica se puede ejercer con carácter libre, sin necesidad de una autorización, salvo que sea estrictamente necesario. Es decir, en otras palabras, creemos que solamente en casos muy concretos se deben exigir autorizaciones para ejercer actividad económica. El principio general debe ser la actividad económica está autorizada, salvo que la ley prevea una excepción, y no la actividad económica está prohibida, salvo que se ejerza la actividad mediante una autorización previa. Y, por tanto, en la Ley de Unidad de Mercado establece que las administraciones públicas solamente podrán intervenir y exigir autorizaciones por razones de orden público, por razones de seguridad, por razones de salud pública, por razones de protección del medio ambiente o por razones de estabilidad financiera. Cuando no se cumpla alguna de estas condiciones, las comunidades autónomas no podrán exigir una autorización para ejercer la actividad. Hay algunos casos adicionales, como la escasez de recursos naturales o la utilización de dominio público, en los que obviamente la propia escasez del recurso obliga a autorizar la actividad y a racionar el número de operadores. Hay también algunas reformas estructurales que se van a traducir en la recuperación de la unidad de mercado por una vía indirecta, que es la de evitar que las comunidades autónomas exijan algunos requisitos vinculados con, por ejemplo, el lugar de residencia del operador o cualificaciones profesionales distintas requeridas en la autoridad de origen. Es decir, si un profesional ha acreditado tener la cualificación necesaria para operar en su comunidad autónoma de origen, la comunidad autónoma en la que se vaya a ejercer adicionalmente esa profesión no podrá exigir cualificaciones profesionales adicionales. Esta es una forma muy perniciosa de generar un mercado desintegrado, dedicarnos a pedir requisitos que muchas veces son absurdos, pero que de facto lo que consiguen es tener que pasar por el despacho de la comunidad autónoma de turno sin ningún beneficio para el consumidor. Además de eliminar todo este tipo de obstáculos, hemos previsto unos mecanismos de cooperación entre las comunidades autónomas. Esta ley es sobre todo una ley que tiene como objetivo que las comunidades autónomas no se adentren en el terreno de la legislación innecesaria y en el terreno de la legislación contraria a la unidad de mercado por la vía de la cooperación normativa. Lo que hemos constituido es un Consejo para la Unidad de Mercado. Y el Consejo para la Unidad de Mercado, que está previsto en la ley, que es el máximo órgano de cooperación administrativa, pretende evitar que las comunidades autónomas aprueben normas contrarias a la unidad de mercado. Se trata de evitar los problemas a posteriori. Es decir, se trata de conseguir que desde el primer momento las comunidades autónomas no aprueben normas contrarias a la unidad de mercado. Se establecen mecanismos de cooperación también en el ámbito del intercambio de información. Para asegurar que un fontanero en Castilla-La Mancha puede operar con garantías en Madrid, tiene que haber registros electrónicos que permitan a las autoridades de Madrid saber que ese fontanero dispone de la cualificación profesional necesaria y que está registrado debidamente en la comunidad de origen. Y obviamente la ley establece registros electrónicos con información que permitirá comprobar todos estos extremos. Se establece también bases de datos comunes con carácter sectorial para todas las comunidades autónomas y, como decía antes, mecanismos de cooperación que pasen del Consejo para la Unidad de Mercado, que es el máximo órgano de cooperación administrativa, será presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, tendrá una secretaría que estará ubicada en la Secretaría de Estado de Economía y, básicamente, el procedimiento radica en garantizar que el sistema legislativo no produce normas contrarias a la unidad de mercado. Pero eso no es suficiente. No es suficiente con diseñar una ley que intente evitar mediante la cooperación que no se aprueban normas contrarias a la unidad de mercado. ¿Qué pasa si una comunidad autónoma decide no cooperar o de forma voluntaria o simplemente de forma involuntaria aprueba normas contrarias a la unidad de mercado? Hay también un procedimiento, en primer lugar, de resolución de conflictos
y finalmente un procedimiento ejecutivo para evitar el impacto económico de esa norma contra la unidad de mercado. En primer lugar, hay un procedimiento abreviado de cumplimiento voluntario por la comunidad autónoma, que pretende básicamente una resolución amistosa de cualquier conflicto que se plantee ante la autoridad competente que haya dictado el acto lesivo para la empresa en materia de unidad de mercado, sin tener que ir a la vía jurisdiccional. La idea es que cuando una empresa detecta un problema de unidad de mercado y lo comunica a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el órgano que ha sido designado por la ley para hacer frente a este problema, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia se dirige a la comunidad autónoma y le dice: he recibido una reclamación de una empresa por esta ley que se considera contraria a la unidad de mercado y que genera efectos lesivos sobre esta empresa. La comunidad autónoma tiene un periodo de tiempo relativamente corto para analizar esa norma y voluntariamente, de forma cooperativa, modificar esa normativa. Si lo hace, el problema queda resuelto. Si no lo hace, es cuando pasamos a una segunda fase, que es una fase en la que ya se legitima de una forma muy directa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es un procedimiento especial, muy novedoso, inédito en el ordenamiento jurídico español, para poder recurrir actos de una comunidad autónoma en vía contencioso-administrativa. Podría recurrirse un reglamento o podría recurrirse un acto administrativo, no una ley. Obviamente para eso está el procedimiento de impugnación de leyes autonómicas ante el Tribunal Constitucional. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un concurso público que exija tener la sede en la comunidad autónoma y que excluye a una empresa que no tiene la sede física en la comunidad autónoma en ese concurso, no podemos esperar 2 o 3 años a que haya una resolución judicial, porque evidentemente el daño económico ya sería irreparable. Es un procedimiento ejecutivo que permite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impugnar ese acto, es decir, si es un concurso público, ese concurso público se impugnaría, y los efectos jurídicos que tiene esta impugnación es si el tribunal, el que sea, la Audiencia Nacional, admite a trámite ese recurso por parte de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, se produce la suspensión automática de ese acto o sanción que vulnera la unidad de mercado. Es decir, es un procedimiento disuasorio que permite a la comunidad autónoma aprovechar la primera oportunidad, que es la vía de la cooperación, para resolver el problema, sabiendo que si no coopera, cualquier denuncia de una empresa de la Comisión Nacional de Competencia que la propia Comisión decida elevar ante el tribunal competente se traducirá en la suspensión del acto. Y esta vía está además sustentada en un informe jurídico del Servicio Jurídico del Estado muy contundente sobre su constitucionalidad. Este procedimiento, en lugar de que el operador tenga que suspender su actividad hasta que resuelvan los tribunales, va a permitir continuar operando porque la sanción queda suspendida hasta que el juez no la ratifique, cuando estemos hablando de sanciones. Y estos procedimientos recurridos por la CNMC se residencian en la Audiencia Nacional, precisamente para asegurar que los efectos tengan eficacia en todo el territorio nacional. Bueno, esta ley ¿va a tener efectos económicos? Pues sí, los va a tener. Nos molestamos en hacer un estudio que llevó algunos meses desde el Ministerio de Economía, y la Dirección General de Análisis Macroeconómico hizo un modelo o fabricó el efecto económico que tendría esta recuperación del mercado nacional sobre el PIB. Y el resultado es bastante contundente. Esta ley se traduce en un aumento del PIB de 0,15 puntos porcentuales adicionales cada año durante 10 años seguidos. Es decir, estamos hablando de un aumento del PIB superior al 1,5%. Estamos hablando, por tanto, de 15.000 millones de euros, que es mucho dinero. Este es solamente el efecto directo derivado de la recuperación de la unidad de mercado nacional en términos de economía de escala. Aquí no está computado el mayor atractivo que tiene el mercado español para la inversión extranjera como consecuencia de la recuperación de la unidad del mercado nacional. Es decir, a esto habría que añadir el efecto sobre el PIB
que se derivará de la llegada de nueva inversión extranjera que considere el mercado español un mercado más atractivo gracias a la recuperación del mercado nacional. Y finalmente, pero no menos importante, además de la Ley de Garantía de Mercado y de los procedimientos que se derivan de esa ley, estamos poniendo en marcha algo fundamental, que es un plan que tiene un nombre muy poco atractivo, el Plan de Racionalización Normativa, pero que tiene un alcance fundamental. De lo que se trata básicamente es de hacer una poda de toda esa maraña legislativa que se ha generado durante muchos años en toda España y que al final es un obstáculo fundamental a la actividad económica. En España hay tantas normas inútiles, hay que decirlo, que en primer lugar dificultan la actividad económica, que exigen disponer de muchos recursos simplemente para saber si se están cumpliendo o no las normas, que generan además inseguridad jurídica, lo cual desincentiva la inversión, y que además genera conflictividad, porque en la medida en que las administraciones públicas consideran que esas normas no se están cumpliendo, se derivan también en costes económicos ante los tribunales, recursos, personal jurídico dedicado a combatir estas acciones por parte de las administraciones públicas, que lo sensato en estos momentos es poner en marcha un plan que permita desbrozar toda esa maraña legislativa y limpiar el camino, dejar la economía mucho más libre de todas esas normas que dificultan la actividad económica. Esto ha exigido una labor muy ardua, en primer lugar, de identificar todas esas normas. Llevamos casi un año y medio identificando las normas. Hace ya, en junio del año pasado, convocamos el grupo de trabajo que me toca presidir. Generamos más de 20 grupos de trabajo sectoriales, de tal forma que cada ministerio lidera uno o varios grupos de trabajo que se dedica a identificar comunidad autónoma por comunidad autónoma y después, dentro de cada comunidad autónoma, municipio por municipio, qué normas en cada sector vulneran la unidad de mercado y, a continuación, identifican cuál es la parte de esa norma que tendría que ser modificada o que tendría que ser derogada. Ese trabajo está hecho ya, en buena parte. Nos han salido cerca de 7.000 normas contrarias a la unidad de mercado, de las que 1.500 son del propio Estado, por cierto, y que van a exigir, por tanto, una labor ardua por parte de las comunidades autónomas, porque el paso siguiente es que los ministerios convoquen a las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales y en cada uno de esos sectores les diga a cada comunidad autónoma: mire, aquí yo he identificado 75 normas, a usted le he identificado 62, a usted 83, y en cada una de esas normas decirle dónde la norma vulnera la unidad de mercado. Eso ha exigido construir una aplicación informática nueva para identificar todas esas barreras, para que los funcionarios puedan ir incorporando todas esas normas y que luego sea más fácil para las comunidades autónomas saber cuál es el trabajo que tienen que hacer de modificación de las normas o, en su caso, de derogación de esas normas, ¿no? Y ese trabajo, que está muy avanzado, pues se va a traducir ahora en la convocatoria de las diferentes conferencias sectoriales, que son hasta 28, y que se traducirán, como digo, en los próximos meses en unas propuestas de modificación de normativa autonómica y municipal. Y también en que el propio Estado acometa esa reforma de las normas que en su propio ámbito de competencias también vulneran la unidad de mercado. Yo termino ya. Creo que esta reforma era necesaria, era fundamental, va a ayudar a la competitividad de la economía española, va a ayudar a recuperar inversión extranjera y nos va a hacer recuperar músculo competitivo. Esta es una reforma de esas que no tiene fácil venta política, tampoco ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ayudar a la economía y, desde luego, esta reforma lo va a conseguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Me ha encantado. Ya sabemos todos que la burocracia genera gasto y sin embargo, no produce ningún beneficio, ¿no? Eso de que hay gente que tiene una pequeña bodega y le cuesta más los papeles que producir vino, ¿no?
Bien, yo aquí tengo un montón de preguntas, pero aprovechándome que estoy en la mesa y también por aquello de que quizás es un tema que a todo el mundo nos importa muchísimo, tú eres economista del Estado, has estado en director general de Deuda Pública, yo creo que estás en el Ministerio de Economía y yo te voy a hacer una pregunta sobre la crisis. Vamos a ver, ¿de verdad la crisis estamos saliendo? ¿Le das un periodo? ¿Por qué nuestra crisis es peor o mejor que la de Francia o la de Italia, sobre todo? ¿O qué es lo que tenemos de bueno, de malo? Danos un motivo para la esperanza. Yo quisiera que con toda sinceridad, aquí no hay ningún periodista, hemos puesto un arco para que no pase ninguno, o sea, que lo que aquí digas, aquí se queda. Cuéntanos un poco, con sinceridad, lo que opinas sobre la crisis económica, esa deuda gigantesca, etcétera. Bueno, vamos a ver, la economía española estaba ya condenada a una crisis durísima a la altura de 2006-2007. Es decir, un año y medio antes de que oficialmente se certificara la crisis, la economía española estaba ya, entre comillas, condenada. Algunos que nos dedicamos a tareas económicas, en ese momento era alto cargo en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Economía. También dirigía el Departamento de Economía de la Fundación FAES. Luego, cuando ya fui parlamentario, pues la cosa se hizo mucho más evidente, pero nosotros llevábamos ya publicando una serie de informes sobre la economía española desde 2006, que además no hacíamos nosotros, los hacían profesores como Juan Velarde o José Luis Feito o Francisco Cabrillo y algunos otros, Jürgen Donges, en fin, gente nada sospechosa de ser dependiente del poder político, ¿no? Y lo mismo que la gente tardó casi un año y medio en creerse que la crisis llegaba y solamente se creyó que la crisis llegaba cuando realmente le tocó el bolsillo y cuando el paro empezó a subir, ahora, después de 5 años largos de crisis, pues es normal que la gente no se crea que estamos ya en la recuperación y no va a creerse la recuperación hasta que no le llegue a su bolsillo y hasta que no vea que la tasa de paro baja y hasta que no vea que su mujer que estaba en el paro ha encontrado un empleo, que su hijo que estaba en el paro ha encontrado un empleo, o hasta que no vea que una empresa o una tienda que había cerrado pues abre otra en su lugar. Y eso es normal, no hay que culpar a nadie por ello. Pero la recuperación está en marcha ya, es decir, la recuperación se ha iniciado ya y además la recuperación, me atrevo a decir que no hay quien la pare, es decir, que incluso siendo muy brutos desde el Gobierno, creo que ni siquiera así podríamos ser capaces de parar la crisis, dicho un poco en broma, ¿no? La crisis no ha terminado porque tenemos casi 6 millones de desempleados y, por tanto, hasta que no se empiece a crear empleo y se empiece a bajar la tasa de paro, nadie en su sano juicio puede decir que la crisis ha terminado. Pero la recuperación está en marcha. ¿Por qué está en marcha? Porque hemos hecho los deberes y porque hemos hecho las reformas y porque hay algunas reformas más que están lanzadas que van a seguir aprobándose. Es decir, cuando en 2009... hubo quien, y no voy a criticar a nadie con nombres y apellidos, vio brotes verdes. Aquello, pues sinceramente, era una broma de mal gusto. España en 2009 no podía salir de la crisis por la sencilla razón de que no había hecho los deberes y no había recuperado los equilibrios básicos que una economía necesita para crecer. Es decir, es como si un futbolista se lesiona y todavía lo ves con la muleta y dice, no, es que va a jugar mañana. Y dice, no, si es que mañana es imposible que juegue. Por mucho que el entrenador tenga ganas de que juegue, con la escayola en la pierna no puede jugar, ¿no? Bueno, pues a la economía española en 2009 le pasaba eso. La economía española todavía en 2009 tenía un déficit exterior de más del 6% del Producto Interior Bruto. Tenía un déficit público que se había ido al 11 y pico % del Producto Interior Bruto, la deuda pública estaba disparada y no se tomaba ninguna medida de control del gasto público. Al revés, se aprobaba el Plan E, que era todavía más gasto público, todavía más deuda pública. Es decir, toda serie de cosas que a cualquiera que lo viera sin necesidad de ser economista, pues se daba cuenta de que no era posible, ¿no? Ahora la economía española tiene superávit financiero.
Eso que los economistas llamamos la balanza de pagos, que es algo muy técnico, dicen, bueno, esto es la balanza de pagos, la balanza por cuenta corriente, eso que a veces estudiamos, ¿eso qué es? Bueno, pues esa es la cuenta de la economía española. Es decir, cuando la economía española tiene superávit, significa que tiene números negros. Cuando la economía española tiene déficit, tiene números rojos. Ahora ya estamos en superávit, es decir, la economía española está devolviendo deuda, la economía española está atrayendo inversión extranjera, la economía española significa que ha recuperado músculo competitivo, por eso coloca sus productos fuera. ¿Por qué exportamos tanto? Pues porque hemos vuelto a ser competitivos. ¿Por qué se vienen las inversiones de Volkswagen a la planta de Landaven? Pues porque aquí la empresa ha recuperado competitividad, y no solo la empresa, el conjunto de la economía española. ¿Por qué la economía está recuperándose? Porque el sector bancario está recapitalizado, está saneado, los agujeros que teníamos en las cajas se han tapado, ha costado mucho dinero público, pero están recuperados. Porque con mucho esfuerzo las cuentas públicas están en el camino del reequilibrio, no en el descontrol absoluto que había hace 3 o 4 años. Nos va a dar un poquito todavía llegar por debajo del 3%, pero ya hay muchos ayuntamientos con superávit, ya hay muchas comunidades autónomas que están ahí muy cerca del equilibrio, por tanto, la recuperación está en marcha y la vamos a poder tocar, eso con nuestras propias manos a lo largo del año que viene. Muy bien, estupendo. Me dan miedo las excepciones, por ejemplo, con el medio ambiente, por ejemplo, las relacionadas con el medio ambiente. Montar una fábrica, en fin, la famosa contaminación influye sobre el medio ambiente. En fin, parece que hay mucha oportunidad en las comunidades autónomas para no cumplir con el espíritu de la ley. Las excepciones. Vamos a ver, la excepción medioambiental. Sí. La excepción medioambiental era imprescindible. ¿Por qué? Porque la competencia en materia de políticas de medio ambiente es de las comunidades autónomas. Y aquí no estamos hablando básicamente de libertad de circulación de bienes y servicios. Aquí se trata de cumplir la normativa de medio ambiente que está físicamente en una comunidad autónoma. Tiene sentido que allí donde se ubique una determinada empresa se cumplan las normas de medio ambiente de esa comunidad autónoma, porque es allí donde se va a poder generar el daño o no generar el daño medioambiental. Por tanto, conceptualmente tenía sentido aplicar esa excepción. Al mismo tiempo, también digo, aquellas comunidades autónomas que sean más estrictas de lo razonable en sus políticas, en estas y en otras, pues lo que verán también es que habrá menos incentivo para invertir en esas comunidades autónomas. ¿Van a llegar a buen término las negociaciones de libre mercado entre la Unión Europea y Estados Unidos? Ojalá, desde luego desde la parte europea y en particular de parte española estamos poniendo toda la carne en el asador. Este es el acuerdo comercial más importante de la historia de Europa y para Europa es crucial que ese acuerdo salga bien, porque el mercado de Estados Unidos es el mayor mercado del mundo. España es el segundo país que más se beneficiaría de ese acuerdo de libre comercio después del Reino Unido, por ubicación geográfica, por presencia en Estados Unidos, y desde luego por nuestra parte no va a quedar. ¿Se va a crear una ley de garantía de unidad de mercado? Lo dicen pregunta, ¿no? ¿Se va a crear una ley de garantía de unidad de mercado cuando ahora mismo tenemos el problema de comunidades autónomas que se quieren separar de España? Parece una incongruencia. ¿Cómo ve el problema de los independentistas y la ley? Pregunta política casi. Hombre, si fuera el Gobierno el que estuviera alentando las políticas secesionistas, pues sí se le podría acusar de incongruencia con la Ley de Garantía en el Mercado, pero justamente no somos nosotros los que estamos en esa línea. Yo creo que la ley es absolutamente coherente con nuestros objetivos de recuperación del mercado español. Necesitamos más España en muchos ámbitos, en casi todos los ámbitos. Hemos tenido muchos años de política de menos España y eso lo estamos pagando muy caro. Parece que desde hace mucho tiempo se veía la necesidad de esta ley de garantía de la unidad de mercado. ¿Por qué es ahora el momento? ¿Hemos estado dormidos? ¿Les van a permitir sacarla adelante? Se refiere, supongo, a las comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver, la ley va a salir adelante por la sencilla razón de que el Grupo Parlamentario Popular tiene 186 escaños en el Congreso de los Diputados y, por tanto, la garantía de sacar adelante la ley es total. Y, además, la ley se va a cumplir porque ya nos encargaremos desde el Gobierno de España de hacer cumplir esta ley y cualquier otra, ¿no? Sí. Siendo la ley de mercado tan importante económicamente, ¿por qué se ha consentido ese desmadre? ¿Por qué algunas autonomías la rechazan?
O sea, lo que nosotros hemos tenido es críticas por parte de algunas comunidades autónomas respecto a la ley. Las comunidades autónomas que han criticado más abiertamente esta ley son Cataluña, País Vasco y Andalucía. Cataluña y País Vasco, pues no hace falta explicar demasiado por qué, ¿no? El caso de Andalucía es bastante más complicado de explicar la crítica a esta ley, ¿no? Pero como yo soy un defensor de la ley, en todo caso tendrán que explicar la crítica quienes han formulado esa crítica, ¿no? Es muy difícil de entender que una ley tan autonomista como esta lleve a la oposición socialista a alinearse con los separatistas en este ámbito legislativo, ¿no? ¿Aproximadamente cuántos puestos de trabajo podrá descargarse la Administración en toda España? Y también en las empresas, que hará falta menos esfuerzo, o sea, para cumplir las regulaciones, etcétera, etcétera, porque hay gente que a veces se dedica solo a eso en una empresa, ¿no? A la regulación, o a veces en el Estado. O sea, esto lo que va a permitir es que los recursos humanos que ahora mismo las empresas dedican a verificar normas, a cumplir normas, a rellenar cuestionarios y a recorrer despachos oficiales, se puedan dedicar a otras cosas más productivas, ¿no? Esto es lo que Bhagwati llamaba los recursos directamente improductivos, ¿no? O actividades directamente improductivas. Él la relacionaba con la protección al comercio internacional y todo el trabajo que tienes que dedicarte para poder conseguir que tus productos entren en otros mercados, pero en el fondo es algo conceptualmente muy similar, ¿no? No tenemos ningún cálculo de cuántas personas en las administraciones públicas se pueden dedicar a otras cosas, pero creo que es suficiente con que esas personas dejen de hacer algo que haga daño a las empresas. Con que no hagan nada es suficiente. La famosa frase, ¿no?, de toc toc, ¿no?, que llega, esto lo he comentado a veces, toc toc, soy la administración, ¿no?, ¿cómo es? Y vengo aquí a ayudarle. Esas son las palabras más terribles que puede escuchar un empresario. Toc toc, soy el Estado y vengo a ayudarle, ¿no? Es en esa línea. Esta ley de unidad de mercado no tendría que ir acompañada de alguna otra ley de índole fiscal, laboral, etcétera, que complementase dicha ley en las distintas comunidades autónomas. Bueno, el mercado laboral en España está integrado. Eso no es necesario hacer nada en el ámbito laboral porque hay un mercado de trabajo, que es el español. Y eso, en fin, hasta la locura legislativa todavía no ha llegado hasta el punto de que algunos quieran tener su propio mercado de trabajo, ¿no? En cuanto al ámbito fiscal, yo creo que es un debate que nos llevaría mucho tiempo plantear. Si es bueno tener la uniformidad fiscal en toda España o es bueno tener... No entro en el debate, obviamente, sobre los regímenes forales, los conciertos, los convenios, porque ese es otro debate. Yo, que soy un federalista fiscal convencido, creo que es bueno que haya competencia fiscal. Es decir, que en algunas comunidades autónomas pues se ha decidido que se cobra menos IRPF que en otras, y eso permite ver que en los sitios donde se cobra menos impuestos la actividad económica funciona mejor. Efectivamente. Bien, volviendo, esto además, sacamos un libro sobre esto, A mayor libertad, mayor PIB per cápita, la libertad económica en España 2013, que antes te lo he enseñado, que sale ya la semana que viene de la imprenta, o sea que esto que dices lo hemos demostrado. Volviendo al importante asunto de la balanza comercial española, ¿piensa usted que cuando se recupere el consumo interno se dispararán las importaciones, perjudicando seriamente el saldo comercial y restando crecimiento al PIB, ralentizando por esta vía la recuperación económica? ¿Cómo podría mitigarse este efecto? Bueno, o sea, cuando se produzca una recuperación de la actividad económica, se producirá un mayor aumento del gasto y obviamente eso también se traducirá en un efecto sobre las importaciones, pero eso no nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar y ocupar es que las exportaciones sigan creciendo, que no tiene nada que ver con lo anterior. Es decir, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo de buscar mercados fuera, de exportar a sitios donde hasta ahora mismo no estamos llegando, de conseguir empresas que hasta ahora no exportan, que empiecen a exportar. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Que luego la gente decida gastar el dinero y comprar productos, algunos de los cuales serán importados, pues eso forma parte de las reglas del libre mercado y de la libre competencia. Perfectamente. ¿Cómo ve a Navarra en el mundo de las exportaciones?
¿Es una región que va bien, va mal regular? ¿Qué podría hacer para mejorar? Pues no es porque hoy esté aquí en Pamplona, porque lo he dicho en muchos otros foros, en otros lugares de España, pero Navarra puede presumir de tener el mejor modelo o la economía más potente en términos de exportación y de internacionalización, y eso pues es algo de lo que uno puede presumir. La economía navarra tiene una fortaleza exportadora espectacular y además una fortaleza exportadora muy diversificada, con muchos sectores exportando, con una base exportadora cada vez más amplia y con una vocación internacional muy definida, ¿no? Y por tanto yo creo que lo que hay que hacer es seguir por este camino. Yo creo que las cosas cuando funcionan lo que hay que hacer es tocarlas lo mínimo imprescindible. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por una ley tan necesaria. En cuanto al entramado normativo, ¿se prevén mecanismos para que a futuro las comunidades autónomas no puedan volver a crear minimercados estancos de nuevo? Bueno, esto es una ley que aprueba el Parlamento y en las manos de los españoles está en lo sucesivo votar formaciones políticas que defiendan este tipo de normas o votar otras, ¿no? Eso evidentemente está en la mano de todos los españoles porque en eso reside la democracia, ¿no? Yo creo que esta ley lo que va a poner de manifiesto es que hacía falta una ley como esta. Las empresas lo van a agradecer. Se va a poner también de manifiesto que esta es una ley autonomista, es decir, una ley que no va contra las autonomías, sino que refuerza el papel de las autonomías. Y yo quiero pensar que cuando esta ley entre en vigor y empiece a desplegar sus efectos, en el futuro, cualquier gobierno con mayoría parlamentaria, con 2 dedos de frente, pues no dará marchas atrás. Pero, en fin, eso forma parte de los buenos deseos, me temo. Vale. Aquí hay una pregunta que casi es, más que una pregunta, es una afirmación de esto, de lo que hemos escuchado. A efecto de reducir costes de producción y garantizar una calidad, es necesario tener una normativa a nivel del mercado nacional, ya que de lo contrario es aumentar costes y tener una calidad anárquica, ya que cada autonomía es un reino de taifa. Lo único ideal es una norma única del mercado único europeo. Esta es la aportación. O sea, en el mercado europeo ya limita mucho la capacidad normativa tanto del propio Estado como de las comunidades autónomas. Es decir, esto es una norma que abarca el espacio normativo no cubierto por directivas comunitarias o por reglamentos comunitarios. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Hay ámbitos en los que ni esta ley ni ninguna ley autonómica pueden actuar porque ya es la propia Unión Europea a través de sus directivas y reglamentos quien actúa, quien opera. Hubo un debate, por ejemplo, alguno lo recordará, sobre todo en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, sobre si esta ley iba o no a imponer el etiquetado único o iba a decir que cuando está etiquetado en castellano un producto no hace falta etiquetarlo en otras lenguas cooficiales, y se abrió pues un cierto frente político, mediático sobre este asunto. Y este debate era un debate más mediático que real, porque hay ya normativa comunitaria que dice que cuando un producto en el ámbito agroalimentario está etiquetado en la lengua oficial de un Estado miembro de la Unión Europea, no hace falta que se etiquete en cualquier otra lengua. Es decir, y como Estados miembros de la Unión Europea solo es España, y entonces España, y es la única lengua oficial reconocida en la Unión Europea es el castellano, un producto agroalimentario con etiquetado en castellano se puede vender en Cataluña y en el País Vasco y en cualquier otra comunidad autónoma solamente etiquetado en castellano, sin que ninguna comunidad autónoma pueda argumentar contra esa realidad. Por tanto, y eso va avanzando. Es decir, por tanto, yo creo que es un tema que tampoco debe preocupar demasiado. Has contestado una pregunta adicional que había sobre el tema: ¿cómo se tratarán las normas que se basan en la diferencia de los idiomas? Yo creo que la has contestado perfectamente, ¿no? Y luego, por último, el decirle, ¿te parece que es buena el impuesto sobre el patrimonio? En Navarra lo tenemos el mayor de Europa. Yo creo
Este tipo de preguntas es fácil contestarlas de una forma, bueno, pues así sencilla y decir, bueno, es que cuantos menos impuestos haya mejor, ¿no? Evidentemente. Pero creo que hay que ponerse la piel de los que están ahora mismo gestionando servicios públicos y los que tienen que tomar decisiones de mantener o quitar servicios públicos, y no es una decisión tan sencilla, ¿no? Por tanto, yo el principio general lo suscribo. Creo que el impuesto sobre el patrimonio está llamado a desaparecer en España en el medio y largo plazo. Hay muy pocos países en Europa que tengan ahora mismo impuestos sobre el patrimonio, pero en estos momentos en los que la recaudación ha caído de una forma muy grande y en las que cumplir el objetivo de déficit público es un objetivo fundamental para cualquier administración pública y para España en primer lugar. España, si ha conseguido evitar el rescate y ha conseguido, por tanto, mantener su autonomía económica y vamos a poder decidir nuestro futuro económico, este Gobierno, con el soporte del Parlamento, es porque ha tomado medidas difíciles, pero la fundamental ha sido cumplir los objetivos de déficit de los 2 últimos años. Bueno, pues eso creo que es un objetivo al que no se puede renunciar, y si eso implica mantener figuras tributarias transitoriamente, yo también entiendo que los responsables de las cuentas públicas pues puedan recurrir a esas decisiones. Por tanto, en fin, no voy a ser yo el que critique decisiones de mantener determinadas figuras tributarias en un contexto tan difícil. Por último, la última pregunta es: ¿cómo ve usted lo que ha salido declarado del Fondo Monetario Internacional acerca de cómo tapar la deuda de los países a base de sacar dinero de donde puedan, en concreto a los que tengan más patrimonio, quitarles una parte? O sea, yo he sido consultor del Banco Mundial, he estado muchísimos años recibiendo la misión del Fondo Monetario Internacional cuando estaba en el Tesoro, después siendo parlamentario. Y los informes del Fondo Monetario Internacional, pues hay que leérselos, hay que valorarlos y luego hay que extraer las conclusiones que considere oportunas y seguir o no algunas de sus recomendaciones. Yo creo que el Gobierno español tiene muy claras sus ideas, tiene su propia, lo ha explicado muy bien el Ministro de Economía, tiene su propia hoja de ruta fiscal y, de hecho, pues ya se están empezando a ver los resultados, ¿no? Yo creo que es muy importante luchar contra el fraude. Es mucho más importante en estos momentos que quien no paga los impuestos los pague, que quien está cobrando indebidamente subsidios públicos o prestaciones públicas deje de percibirlos. Creo que eso es mucho más importante en estos momentos que darle una vuelta de tuerca a quienes ya están pagando sus impuestos religiosamente y que en estos momentos pues creo que no haríamos bien en volver a dar otra vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, pues yo aquí con esto cierro porque Jaime tiene que irse a Madrid todavía en coche porque nos han quitado el vuelo de la noche. Gracias a todos por su asistencia. Me he olvidado antes de decirle a la directora del ICES de Navarra, Isabel Peñaranda, que está también con nosotros, y no sé si alguna autoridad más me he despistado, pero bueno. Muchísimas gracias a todos y pido un aplauso a don Jaime por venir.